Gracias, pastor. Es un gozo estar con ustedes. It's a blessing to be here with you. Saludos de las iglesias de nuestra asociación. Tenemos más de 200 iglesias en este área, de 75 miles de Times Square. Wow. ¿Me entienden? ¿Sí? Y en este área tenemos más de 22 millones de habitantes. Wow. Entonces tenemos que hacer más para alcanzar las naciones que viven en nuestra área. La ciudad de Nueva York, el área metropolitana, siempre está número uno en las ciudades mundiales, Sí. global cities, Sí. right? Y más importante en finance, en education, La en más politics. importante, sí, en Sí, sí. economía, en educación. Entonces, si podemos alcanzar la gente aquí, tenemos un impacto alrededor del mundo. Exacto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, gracias, pastor, por la invitación y saludos de nuestra asociación. Bienvenidos a MYBA. Gracias. Una bendición tenerlo entre nosotros. Sí, yo voy a predicar en inglés y su pastor va a traducir. Entonces, tú vas a oír 2 sermones. Ya saben. Gloria a Dios. Y my sermon is What Storms Reveal. El sermón en esta mañana se titula ¿Qué es lo que revelan las tormentas? We love to predict the weather. Realmente nos encanta poder predecir el tiempo, el clima. We have a whole channel on television 24 hours a day De called hecho. the Weather Channel. De hecho, tenemos un canal que funciona 24 horas al día con el tiempo, en este caso el clima, funcionando 24 horas al día. We want to predict when storms are going to come. Queremos predecir, queremos saber cuándo se va a acercar una tormenta. But sometimes storms come when we least expect them. Pero hay una realidad. Muchas veces las tormentas se acercan y llegan cuando menos las esperamos. And sometimes these storms reveal things that were there that we did not know about. Y hay una realidad también que muchas veces estas tormentas revelan cosas que estaban allí, pero nosotros no sabíamos que existían. You think that your roof is okay, but once it starts raining, it leaks. Y pensamos que el techo de nuestra casa está en muy buenas condiciones, está bien sano, pero cuando menos lo imaginamos, en medio de una tormenta, comienza a filtrarse el agua y comienza a gotear. Sometimes there's a great tall tree that falls over because of the wind. En otras ocasiones es un gran árbol que aparentaba estar fuerte, pero en medio de la tormenta este árbol cae. The tree looks strong, but its roots are very shallow. Pensamos que este árbol es fuerte por la apariencia, pero sus raíces están simplemente muy poco profundas. And sometimes when we go through storms, it reveals something about our relationship to God. Y muchas veces algunas veces cuando pasamos por las tormentas, estas revelan a nuestra vida elementos que no sabíamos. So in our text, after a long day of teaching, Jesus tells his disciples to get into a boat. Y en este pasaje que leímos en la lectura devocional nos narra que después de un día de enseñanza, nuestro Señor Jesucristo sube al barco con sus discípulos. And once they were out on this lake, suddenly, the Bible says, a storm arose. Y cuando ellos iban al medio de este lago, nos cuenta la palabra que en medio del lago rápidamente se formó una inesperada tormenta. The writer says it was a great storm. El escritor sagrado nos dice que era una tormenta grande. In the Greek New Testament, it was a mega storm. En el griego con que se escribió el Nuevo Testamento nos dice que era una mega tormenta. Now, the sea that they were on was famous for storms like this. Pero quiero decirles que el lago, el mar donde ellos estaban, era famoso por este tipo de tormentas. The Sea of Galilee is 700 feet below sea level. En este caso, el lago de Galilea es 70 pies por debajo del nivel del mar.
It is surrounded on almost all sides by mountains. Y está rodeado completamente por montañas. And so the air on the sea is warm, De manera que el aire que está sobre el mar es cálido. but the air coming across the mountains is cold. Y el aire que va cruzando a través de las montañas es frío. So when the cold air from the mountains hits the warm air of the sea, a great storm comes up. Y cuando este aire frío que viene de las montañas entra en contacto con el aire cálido que está sobre el mar, entonces este impacto produce una gran tormenta. The disciples realized they are not going to survive. Y para los discípulos en aquel momento fue una realidad. Ellos pudieron darse cuenta de que no iban a sobrevivir. They cannot bail the water out of the boat fast enough. Ellos no podían sacar el agua del bote lo suficientemente rápido para no hundirse. So they woke Jesus up from asleep. Y es que por ello que entonces despiertan a Jesús, quien estaba durmiendo en una parte del bote. And the Bible says that Jesus arose. Y nos dice la palabra que en aquel momento Jesucristo se levantó. So we have this great storm arose, Tenemos esta gran tormenta que se está levantando, but when Jesus arose, pero cuando Jesucristo se puso de pie, se levantó, it was the end of the storm. entonces fue el fin de esta tormenta. Jesus says to the storm, quiet, Jesús le dijo a la tormenta, calla, be still. enmudece. And what happened? ¿Y qué sucedió? The wind stopped, El viento se detuvo, the waves sat down, las olas se calmaron, and the Bible says there was a great calm. y nos dice la palabra que en aquel momento hubo una grande bonanza, A mega calm. una mega calma. So we have a mega storm. Now we have a mega calm or peace. Por un lado enfrentaban una mega tormenta, pero después ahora encontramos que una mega calma llegó. Now the people who read their Bible back then, Para las personas que leían su Biblia en aquel momento, the wind and the waves meant more than just air and water. para las personas aquellas el viento y las olas significaban más que simple viento y aire. To them, Olas. wind and waves symbolized the chaos of life. Para ellos el viento y las olas significaban el caos de la vida. We can't control them. No los podemos controlar. And they learned verses in their Bible like this one. Ellos aprendían versículos de la Biblia como estos. Psalm 89, Por ejemplo, el Salmo 89, verse 8 and 9 el verso 8 y 9, says this, que dice de la siguiente manera: Lord of hosts, el who is mighty like you? Dios Todopoderoso, ¿quién es poderoso como tú? You rule over the seas. Tú reinas sobre los mares. And when the waves rise up, you quiet them. Y cuando las olas se levantan, tú las puedes calmar. So when Jesus calms the storm, De manera que cuando Jesús calmó la tormenta, it was a manifestation, a revelation of divine power. de manera que cuando Jesús calmó la tormenta, fue una revelación, fue una manifestación del poder divino. And the disciples knew it. Y los discípulos lo conocían bien. They looked at the peaceful sea. Ellos miraban al mar que se había calmado, They looked at Jesus. miraban a Jesús, They looked at each other. se miraron los unos a los otros, The Bible says they feared a great fear. y la Biblia nos dice que sintieron un gran temor. So we have a great storm, Tenemos una gran tormenta, a great calm, una gran calma, and then a great fear. y tenemos un gran temor. And they say to one another, Y se decían los unos a los otros: who is this man? ¿quién es este hombre? Where does he come from? ¿De dónde vino? What kind of man controls the wind
¿Qué clase de hombre puede controlar los vientos? What kind of man controls the seas? ¿Qué clase de hombre puede controlar los mares? We've never seen anything like this No before. hemos visto nada como esto antes. We thought Jesus was a rabbi Pensábamos que Jesús simplemente era un rabino, or a teacher tal vez un maestro, or a prophet, tal vez un profeta. but he must be more than that. Pero ciertamente Él tiene que ser más que esto. So in this passage, I want to make 3 points, and there are 3 questions that will be our points of the sermon. Ahora bien, en este pasaje vamos a ver 3 puntos, 3 preguntas que le queremos hacer al pasaje. The first question La primera pregunta reveals what we really believe about Jesus. revela lo que realmente creemos acerca de Jesucristo. They say to Jesus, Ellos le dijeron a Jesús, "Don't you care if we drown?" ellos le dijeron a Jesús, ¿no tienes cuidado de que nos ahoguemos? ¿No tienes cuidado de nosotros? Don't you care about us, Jesus? ¿No te preocupas por nosotros, Jesús? It was more than really a question. Realmente fue más que una pregunta. It was almost an accusation. Fue tal vez como una acusación. Lord, we thought if we obeyed your word, we would be safe. Nosotros pensábamos que si obedecíamos tu palabra íbamos a estar seguros. Remember, it was Jesus who told them to get in the boat and go to the other side. Recuerden, fue el mismo Jesús que les pidió que se subieran al bote y cruzaran al otro lado. We thought that if we followed you, you would keep us from experiencing this. Nosotros pensábamos que si te seguíamos, si íbamos contigo, entonces íbamos a ser librados de experiencias como estas. So, Lord, don't you care? Así que Dios, Señor, en este caso Jesús, ¿no tiene cuidado de nosotros? Isn't that a question that you may say to yourself at times? ¿No es esta una pregunta que muchas veces nosotros también hemos hecho? I know I've said that. Yo lo he dicho. When my 47-year-old brother died from pancreatic cancer, Cuando mi hermano de 47 años de edad murió de un cáncer de páncreas and left behind 4 teenage daughters, y dejó atrás 4 hijas. it was easy to say, Lord, don't you care about them? Era muy fácil decir, Dios, ¿tú no tenías cuidado de ellas? So this is what they're saying to Jesus. Es lo que ellos le estaban diciendo aquí a Jesús. Not only, why are we sinking? No solamente por qué nos estamos hundiendo. They're saying, why are you sleeping? La pregunta es, ¿por qué tú estás durmiendo en un momento como este? Lord, we are sinking, you are sleeping. Señor, nos estamos hundiendo y tú estás durmiendo. We're perishing and you are asleep. Nos estamos ahogando, estamos muriendo y tú estás durmiendo. If you cared about this, us, you would stop this. Si tú tuvieras cuidado de nosotros, tú hubieses parado esta tormenta. And if you have tried to live a life of following Jesus, Si hemos estado llevando la vida de siguiendo a Jesucristo and to live a life of faith, y vivimos una vida de fe, you go through times like this. tú has pasado por momentos como este. You lose control. Es decir, perdemos el control. You feel like you're sinking. Estamos como que nos estamos hundiendo. Everything's going wrong. Todo está funcionando mal. And where is God? ¿Y dónde está Dios? God, you are sleeping when I need you the most. Dios, tú estás durmiendo cuando más te necesito. So, sometimes storms reveal how we really feel about Jesus. Así que las tormentas muchas veces nos revelan cómo realmente o qué realmente pensamos y creemos acerca de Jesucristo. That Jesus is there to keep our lives safe. Que Jesucristo está solamente allí para mantener nuestras vidas seguras. But he's more than that, as we will see. Pero es más que eso, como veremos más adelante. My second point. Mi segundo punto. And isn't Pastor doing a good job? ¿Está el pastor haciendo buen trabajo? The first question the disciples asked Jesus. La primera pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús. The second question Jesus asked the disciples. La segunda pregunta Jesús se la hace a los discípulos. It's actually 2 questions. De hecho, son 2 preguntas. Why are you so afraid? ¿Por qué tienes miedo? Do you still have no faith? No, todavía no tienen fe.
So the Bible says that Jesus rebuked the wind. Y nos dice la palabra que nuestro Señor Jesús reprendió el viento. And then he rebukes the disciples. Y también reprendió a los discípulos. Why are you afraid? ¿Por qué tienen miedo? Why do you not know who I really am? ¿Por qué ustedes no saben quién yo soy realmente? Do you still not trust me? ¿Aún no confían en mí? Has the secret of my authority not come to you yet? ¿El secreto de mi autoridad no ha llegado aún a ustedes? See, it's easy to trust God when he always does a miracle. Realmente es muy fácil confiar en Dios cuando todo funciona bien, cuando todo es un milagro. It is easy to trust in Jesus when he always intervenes on your behalf. Es muy fácil confiar en Jesucristo cuando Él siempre interviene a tu favor. The challenge is when heaven seems to be silent. El gran desafío es cuando nos parece que el cielo está en silencio y no escuchamos nada. When the wind and the waves threaten to overwhelm us. Cuando el viento y las olas nos tratan de dañar, nos están causando temor. When we think that heaven is silent. Cuando pensamos que el cielo está en silencio. When it feels like our prayers are just bouncing off the ceiling. Cuando sentimos que nuestras oraciones simplemente están chocando con el techo, rebotan y no salen. This is precisely the time when Jesus calls us to trust him. Es este preciso momento cuando Jesucristo nos llama y nos motiva a que confiemos en Él. Even when you think he's asleep. Aun cuando tú estás pensando que Él duerme. My third point. Mi tercer punto is this final question. es esta última pregunta. Remember, the first question, the disciples asked Jesus. Recuerden, la primera pregunta, los discípulos le preguntan a Jesús. The second question, Jesus asks the disciples. La segunda pregunta es Jesús quien la hace a los discípulos. The third question, the disciples ask one another. Y la tercera pregunta se la hacen los discípulos los unos a los otros. Who is this? ¿Quién es este? Who is this man who has authority over the wind and the sea? ¿Quién es este hombre que tiene autoridad sobre el viento y las olas? You see, storms reveal the true identity of Jesus. Las tormentas, mis amados hermanos, revelan la verdadera identidad de nuestro Señor Jesucristo. And you can come to know him as he really is, sometimes only by going through a storm. Y muchas veces tú vas a conocerlo verdaderamente solamente a través de una tormenta. Now notice this. Fíjate en esto. Before Jesus calms the storm, the disciples are afraid. Antes que Jesús calmara la tormenta, los discípulos estaban asustados. But after Jesus calms the storm, they are even more afraid. Pero después que Jesús calmara la tormenta, ellos estaban más atemorizados. They're terrified. Estaban aterrados, es la palabra. They feared a great fear. Tuvieron un gran temor. Tuvieron un gran temor. Why? ¿Por qué? They go from bad to worse. Ellos van de lo malo a lo peor. They go from being scared to being terrified. Pasaron de estar asustados a estar aterrados. They are scared before Jesus saved them. Ellos estaban asustados antes que Jesús les salvara, but terrified after he saved them. pero aterrados después que les salvó. What's going on here? ¿Qué está pasando aquí? Who is this? ¿Quién es este? What kind of man is this? ¿Qué tipo de hombre es este? It actually means, from what country does this man come from? ¿De qué país llegó este hombre? Right? Now, let me just try to answer that question. Déjeme tratar de responder esta pregunta. The Bible begins in Genesis chapter 1 with the story of the creation of the world. La Biblia comienza con Génesis capítulo 1 con la historia de la creación de Dios. And God creates man. Y entonces Dios creó al hombre. Male and female. Hombre y mujer, dice la palabra, Dios los creó.
And he gives man authority over the birds of the air. Y le dio Dios al hombre autoridad sobre las aves del cielo. He does not give man authority over the air. No le dio autoridad al hombre sobre el aire. And then he gives man authority over the fish in the sea. Y le dio al hombre autoridad sobre los peces del mar. But he does not give man authority over the sea. Pero no le dio autoridad al hombre sobre el mar. And here comes this man Y ahora viene este hombre. with authority over the wind Y viene este hombre con autoridad sobre el viento. and authority over the waves. Y autoridad sobre las olas. And they say, what kind of man is Y ellos this? se preguntan, ¿qué clase de hombre es este? Where does he come ¿De from? dónde vino este hombre? They begin to realize Jesus is more than a man. Y empiezan ellos a entender que Jesucristo es más que un hombre. They are in the presence of someone from another world. Ellos están en la presencia de alguien que ha venido de otro mundo. They are in the presence of a man who has power over the wind and power over the waves. Están en la presencia de un hombre que tiene toda autoridad sobre el viento y sobre las olas. They are in the presence of the Holy One. Están en la presencia del Santo de los Santos. And we know from other stories in the Bible, when man realizes he is in the presence of the Holy One, they just fall on their knees. Y tenemos muchas historias en la Biblia donde los hombres tuvieron un encuentro con el Santo de los Santos y dice la palabra que ellos cayeron sobre sus rodillas en ese momento. So Jesus calms the storm and saves the disciples. Así que Jesús calma la tormenta y salvó a los discípulos. And one day, Y un día, he will calm all the storms, un día Él calmará todas las tormentas, all the waves. todas las olas. The Bible says he is going to destroy death. Dice la palabra que Él va a destruir la muerte. All storms will be gone. Todas las tormentas van a desaparecer. That is the kingdom of God. Eso será el reino de los cielos. And how can he do that? ¿Y cómo puede hacer esto? On the cross, En la cruz. Jesus faced the ultimate storm. En la cruz, Jesucristo enfrentó y venció la última tormenta. On the cross, En la cruz, the cold wind of our sin and rebellion el viento, el frío viento de nuestro pecado y de nuestra rebelión collided with the hot air of God's justice. entró en contacto con el calor del aire caliente de la justicia y el juicio de Dios. And Jesus faced the only storm that can sink you. Y Jesucristo en ese momento pudo enfrentar la única tormenta que te puede hundir. And Jesus went through that storm for you and for me. Y Jesucristo fue a través de esa tormenta por ti y por mí. And that means you can now know that he does care for you. Y ahora tú puedes conocer, entender y saber en tu propia vida que Jesucristo tiene cuidado de ti. Now, one final point. Un último punto. I love this story. It's a great story. Me encanta esta historia, una historia preciosa. A nosotros también. Okay. At the end of Jesus' life, En los últimos momentos de la vida de Jesucristo, the end of in Mark's gospel, en el Evangelio de Marcos, Jesus is facing his arrest, Jesús está enfrentando su arresto, his trial, su juicio, his death on the cross. su muerte en la cruz. And he asks 3 of his disciples to be with him. Y le pide a 3 de sus discípulos que estuvieran con él. Do you remember this? ¿Recuerdan esta historia? He says to them, Él les dice, I need you. necesito de ustedes. I want you to be with me. Quiero que estén conmigo. I'm going over here to pray. Voy a este lugar, vengo para acá porque voy a orar. Pray with me. Oren junto conmigo. When Jesus comes back, what happened? Cuando Jesús regresó, ¿recuerdan lo que sucedió? The disciples fell asleep. Los discípulos se quedaron dormidos. So Jesus says, let's try it again.
Y Jesús le dice, bueno, vamos a tratar nuevamente, vamos a probar nuevamente. I want you to be with me. Quiero que estén conmigo. I need you to pray with me. Necesito que me I'm acompañen a going orar. over here to pray. Vengo para acá porque voy a orar. And when he comes back, what does he find? Y cuando regresó, ¿qué fue lo que encontró? The disciples are sleeping again. Los discípulos estaban durmiendo nuevamente. It happens 3 times. Sucedió 3 veces. You see, the disciples said to Jesus, "You fell asleep on us when we needed you the most." Los discípulos le dijeron a Jesús, tú te echaste a dormir cuando más te necesitábamos. And now, when ahora- Jesus needs them the most, they fell asleep on Y him. ahora cuando Jesús más le necesitaba, ellos se quedaron a dormir. And yet, he still went to the cross for them. Y aún así, Él fue a la cruz. Haven't we all fallen asleep on Jesus at times? En tiempo no nos hemos quedado dormidos en Cristo. Yes, but La cosa es Jesus real. went to the cross for you. Pero aún así Jesucristo fue a la cruz por ti. And when you trust that his death was for you, Y cuando tú confías en que esa muerte fue por ti, you can know who he really is. puedes entender quién es Él realmente. Just past this text here, Al pasar este texto que vimos, in chapter 5 of Mark, en el capítulo 5 de Marcos, Mark follows this experience with 3 stories y Marcos continúa estos eventos con 3 historias. of 3 people whose lives were in chaos. Acerca de 3 personas cuyas vidas estaban envueltas en el caos. He meets a man who's living in a graveyard. Había una historia de un hombre que estaba viviendo en el cementerio. He hates himself Se odiaba a sí mismo. and he cuts himself. Se hacía heridas en su cuerpo. And he's divided in his mind and he's filled with demons. Estaba su mente dividida con una mente llena de demonios. And Jesus gives him peace. Pero Jesús llegó a su vida y le dio paz. And then we meet the president of a synagogue. También encontramos la historia de uno de los líderes de la sinagoga. His daughter is dying. Su hija estaba muriendo. She's 12 years old. Una jovencita de 12 años de edad. And while he's going to his house, Y a medida que iba caminando hacia su casa, he meets a woman encuentra a una mujer who has had a problem with blood flow for 12 years. quien había estado enfrentando una enfermedad de flujo de sangre por 12 años. She's had this condition for as long as the daughter of the synagogue president has been alive. Había estado enfrentando esta enfermedad por el mismo tiempo que la hija de aquel líder de la sinagoga había vivido, 12 años. She spent all of her money trying to find a cure. Había gastado hasta la última moneda que tenía, todo su dinero tratando de encontrar la cura para su enfermedad. Nobody could help her, Nadie les pudo ayudar, but Jesus did. pero Jesús sí. And then he goes to the home of the synagogue president. Y llegó al hogar de aquel líder de la sinagoga. And that daughter has died. Se encuentra con que aquella jovencita de 12 años había muerto. And we read that Jesus took this little girl by the hand Y leemos que dice la palabra que Jesús tomó a aquella pequeña por su mano and he raised her to life. y la levantó de entre los muertos. It's almost as if Mark is saying this: Es interesante que Marco nos diga esto. whatever storm you are facing, Porque cualquier tormenta que tú estés enfrentando, Jesus can take care of it. Jesús puede tener cuidado de ella. He will get you through. Él te va a llevar a través de la tormenta. You can trust him. Puedes confiar en Él. He's not sleeping. Él no está durmiendo. He is the Lord over every storm you face. Él es el Señor sobre toda tormenta que tú puedas enfrentar. And when you receive him as Lord, as Savior, Y cuando tú le recibes como el Señor y Salvador, you can know who he really is, the Savior of the world. tú vas a poder conocer quién realmente es el Salvador del mundo. So when Jesus says, let's go to the other side, Así que cuando Jesús te diga, crucemos al otro lado, he will not let you go under. Él no te va a dejar hundirte en el camino. Thank you, Pastor, for this opportunity to preach the word of God for you. God Gracias por bless esta you. oportunidad de poder compartir la palabra con ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios.